Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos entonces a darle la continuidad a esta segunda parte referente a lo que es el resistor de la resistencia. Y en esta segunda parte vamos a hacer lo que es la parte de la identificación. Vamos a hacer las mediciones pertinentes teniendo en cuenta ciertos parámetros a la hora de medir, ya sea que veamos en la placa por fuera y dependiendo del circuito que vamos a trabajar. Y voy a tratar de aclarar también las dudas referente a qué tanto este componente electrónico, en este caso la resistencia, se suele dañar, o cuáles y cuáles posibles causas. Entonces, a medida que yo voy midiendo, pues seguramente ustedes van observando y van sacando también sus propias conclusiones cuando yo vaya haciendo en la práctica aquí. Bueno, en la primera parte, para hacer un breve resumen, yo les coloqué aquí un circuito y en el circuito les coloqué una fuente de 19 voltios que por ahí conectamos una resistencia y cerraba el circuito, y simplemente expliqué que entre menor era el valor de la resistencia, pues mayor corriente iba a pasar por ahí, y si colocaba una resistencia de un valor más alto, pues simplemente iba a fluir menos corriente. Y di los ejemplos, di un ejemplo cuando conectamos un adaptador, que vamos a veces un síntoma muy común que encontramos con un equipo está en corto, esta tarjeta está en corto o está haciendo un consumo muy alto. En este caso está comportando como una resistencia muy baja, como si imagináramos que esto estuviera en corto y fuera una resistencia muy baja. Pues vamos a ver que el adaptador se va a bloquear acá, y es como si prácticamente cogiéramos y chocáramos este positivo con el negativo, lo estuviéramos chocando aquí. Entonces vamos a ver que se nos va a bloquear la salida de entrega de voltaje de este adaptador. Por eso coloqué el dibujito acá. Y entonces es un síntoma muy común, se nos va a apagar el LED, va a comenzar a titilar o va a sonar. Entonces es un síntoma de que hay un corto aquí en esta tarjeta o en el conector, se están chocando los cables y por eso el adaptador se está bloqueando. Eso es un ejemplo muy sencillo que podía pasar cuando el valor resistivo, en este caso de este circuito, pues es muy bajo, entonces va a haber un mayor consumo de corriente. Y también les mostré dentro de las resistencias algunas aplicaciones que podemos ver en los circuitos, donde digamos que iba conectado a un LED, puede ir conectado a un IC, a un chip, a una fuente step down, a un chip, ya sea de sonido o la LAN, y dependiendo, pues también íbamos a ver que si era el valor más alto o menor, dependiendo de esa resistencia, pues íbamos a ver en qué circuito los podíamos encontrar. Vimos en divisor resistivo, encontramos esta configuración de resistencias, y también vimos en las resistencias pull down o pull up, lo podemos ver que esa configuración de resistencia cómo nos funcionaba. También lo vimos en los amplificadores operacionales, cómo esa configuración de resistencia nos puede servir para un control de ganancia en estos amplificadores. Algo sencillo. Y vimos que para medir las resistencias de ese SM de montaje superficial, pues necesitamos verificar el número que está en la parte superior para saber cuál era su valor. Eso es lo que vamos a ver entonces, y vamos a hacer las prácticas ahora sí. Aquí tenemos entonces la tarjeta y vamos a ver que dentro de la resistencia ya le mostré una imagen donde están las diferentes resistencias de tamaños y la forma encapsulada cómo cambia. Entonces, para verificar o hacer las mediciones vamos a tener primero lo siguiente. Vamos a ver que las resistencias no tienen polaridad, como yo les comentaba, las podemos medir de un lado al otro. Vamos a utilizar la escala de ohmios. En ese caso, donde aparece el símbolo de nuestro multímetro, este es Uni raya T UT39C. Voy a utilizar la escala de ohmios que aparece con el símbolo omega. Aquí este lo podemos ajustar, la escala viene de 200 hasta 20 millones de ohm. Simplemente la voy a colocar en 200. Usted la puede ir ajustando dependiendo del valor que tenga la resistencia. Hay multímetros con alto rango, simplemente va a hacer los ajustes internamente dependiendo del valor de la resistencia. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando vamos a utilizar el multímetro en esta escala? Pues simplemente vamos a tocar las dos puntas y vamos a ver que nos esté marcando un valor. Yo lo coloco en la escala de 200 y voy a mirar el valor que me marca. Van a ver que me marca 006, es decir, que aquí me está marcando un valor resistivo de este conductor, de este cable. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando hagamos la medición vamos a tener que sumar este valor, ya que estos dos cables, a pesar de que son conductores, y ya le hablaba que a pesar de que tengamos buenos conductores, como puede ser el cobre con que está hecho esto, pues va a tener un valor resistivo, porque también tenemos que tener en cuenta que algunos cables materiales de cobre pueden tener aleaciones, mal contacto, y esto puede marcarnos un valor resistivo pequeño, pero hay que tenerlo en cuenta. Mire que marca 005, lo ideal sería que no nos marcara nada y tomáramos el valor total del componente. Bueno, que lo tengan en cuenta, la pila que esté en buen estado, porque no nos va a hacer, nos va a marcar valores diferentes. Ya tenemos el multímetro, entonces vamos, como dicen, manos a la obra. Voy a quitar esta imagen de aquí, este PDF, y vamos a ver lo siguiente. Cuando vamos a trabajar con estas resistencias de montaje superficial, vamos a ver que son muy pequeñas y algunas tienen dentro de su parte superior unos números y letras que nos van a indicar su valor. Aquí he colocado simplemente
unos ejemplos como para que lo tengamos en cuenta. Igual vamos a ir a empezar midiendo, pero tengan claro que vamos a encontrar resistencias con valores de porcentaje de tolerancia de 5%. Van a ver que la mayoría de los componentes tienen un valor de tolerancia, no son totalmente el valor es exacto, es decir que cuando vamos a medir con el multímetro puede que no nos marque el valor exacto igualito el que aparece en la referencia, pero sí un valor cercano. En este caso pues vamos a ver resistencias con un 5% de tolerancia o 1% de tolerancia, dependiendo pues del valor que tenga la parte superior y cómo estén diseñados o como sea. Encontramos resistencias sencillas o resistencias de precisión. Entonces aquí en la imagen de este archivo Word simplemente vemos los ejemplos. Vamos a ver que en el primer ejemplo tiene 3 dígitos y aparece 2223. Entonces vamos a ver que los dos primeros son los indicadores o unidades, serían 22, y el tercero sería el multiplicador, es decir, el exponente de 10 a la 3, por ejemplo, ahí serían 1000. En ese caso nos daría 22 por 1000, serían 22.000. Aquí aparece 22K ohmios. Entonces muy sencillo como esos. En las franjas o las resistencias de colores veíamos que eran unas franjas y funcionaba así. Simplemente aquí nos dan los números y en el otro nos dan colores. Otro ejemplo que nos dan aquí es el 4R7, es decir, cuando encontramos una resistencia con este valor 4R7 quiere decir que es de 4.7 ohmios. Este R significa una coma, un punto, 4.7, le colocan R porque es de resistencia. 4.7 ohmios y aquí vemos la referencia. Cuando es 0 pues sería 0 ohmios, simplemente es muy básico. Eso 0 ohmios es como si fuera prácticamente como un fusible y vamos a ver que lo utilizan como medio de protección en un circuito, en este caso en la fuente C-down o en chip donde entra la corriente que ya les expliqué en la primera parte. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Y vamos a ver resistencias de 4 números, donde vamos a ver que resistencias un poquito con una tolerancia más pequeña de 1%, son una resistencia de mayor precisión. Verán que el 1% de tolerancia es bastante bajo para componentes, entonces son componentes de, de mayor precisión o su valor es más exacto. Vamos a ver que dice 8202, entonces vamos a ver aquí lo mismo, sería los primeros 3 dígitos serían los valores a tener de la unidad aquí, 820 por 10 a la 2, entonces en ese caso sería 82.000 ohmios, en ese caso simplificándolo, viendo serían 82 kilo ohmios porque sabemos que kilo sería 1000, entonces serían 82 kilo ohmios. Entonces ven el ejemplo muy sencillo, acá vamos en el segundo ejemplo donde hay vemos letras y números, vamos a ver que dice 0, R22, entonces vamos a ver que el 0 sería 0,22, entonces dice 0.22 ohmios, es una resistencia muy baja. Y aquí vemos que dice 000, que es 0 ohmios. Vamos a ver que cuando encontramos valores menores de 10, para menores de 10 ohmios, vamos a ver que le colocan la R en la mitad, que nos indica el punto, la coma, 4.7, 5.2, 4.3, bueno, valores menores de 10, por ejemplo. Estas resistencias son muy sencillas de, de calcular, dado que ya sabemos que el último número es el que multiplica o el exponente multiplica las unidades que están al principio. Ahora vamos a ver que hay unas resistencias, el código IA96, como les conoce, un estándar que colocaron los fabricantes de estas resistencias, complicando un poquito el tema del cálculo, pero igual esto lo podemos hacer. Aquí vemos una resistencia donde dice 01C, vamos a ver que el primero es un código, este sería un código 01, y 01 aquí sería, él dice que el valor es 100, y la C nos indica acá en este caso 100, o sea que tenemos que multiplicar ese código que sería 100, o sea, realmente el número 100 que significa 01 por 100. Entonces eso nos va a dar un valor de resistencia que nos va a servir para hacer el cálculo para saber cuánto es. Entonces serían 100 por 100. Si no estoy mal aquí dice 100, aquí ven que la C es 100, entonces 100 por 100, entonces estaríamos hablando de 10.000 ohmios, en ese caso 10 kilo ohmios nos daría este valor de esta resistencia acá. Pero vamos a cambiar, vamos a ver que en ese ejemplo, en esta tabla de Word, vamos a ver que hay un código, dice 01, 02, 03, 04, 05, 06, va cambiando y así va cambiando el valor de los primeros números acá, el valor de la resistencia. Si alcanzamos a apreciar este cuadro, pues no vamos a aprender todo eso, pero simplemente podemos tener claro que miren que aparece para valores, números de A es 1, 10, 100, 1000, 10.000 y 100.000. De A, B, C, D, E, F. Y para valores de 0.1, 0.001 multiplicando por ese valor, nos va a ser X, X, S, Y, R, Z. Entonces vamos a ver que cuando nos aparecen con esas letras, pues vamos a ver que vamos a multiplicar por un decimal y en el otro sería por un número entero como tal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero para que no se bloqueen con esa parte, simplemente en internet podemos encontrar calculadoras o app en el celular que nos pueden hacer el cálculo. Entonces,
Aquí yo tengo este cuadrito acá, pero ustedes simplemente pueden mirar en internet y van a encontrar también este tipo de calculadora. Entonces voy a colocarlo aquí, voy a colocar aquí y aquí lo ven, simplemente aquí yo lo tengo, van a ver, miren, y con él podemos trabajar. Si quieren hacer ustedes los cálculos teniendo la página abierta de internet o el celular, lo pueden hacer y les puede dar valor. Simplemente ustedes colocan el valor aquí y les va a decir cuánto sería ahí. Entonces vamos a hacer aquí, cuánto nos da eso, quitemos esto aquí, y nos da, vieron el valor 0,1C, la resistencia que les di de ejemplo nos da 10 kiloohmios, que les decía que eran 10.000 ohmios. Bueno, ahí ya saben, pueden utilizar esa calculadora o aprenderse ese cuadro también si quieren de tarea. Bueno, voy a cerrar aquí y vamos entonces a ver lo siguiente. Vamos entonces ahora sí a empezar a ver lo que es esto. Entonces vamos a ver, vamos a utilizar nuestro microscopio y vamos a hacer entonces los cálculos pertinentes y las mediciones. Entonces aquí yo tengo la tarjeta. Miren, le he sacado el disipador. Un ejemplo que es muy claro y que vemos de la resistencia o la resistencia interna es que vamos a ver que en este caso esta board que le podemos sacar el procesador, van a ver que el procesador tiene un valor resistivo muy bajo, o el chip de video tiene un valor resistivo muy bajo, y por eso van a ver que este componente consume mucha corriente, a pesar de que las tensiones son muy bajas, es decir, puede ser de entre 0,75 a 1,6 voltios, van a ver que la corriente que fluye o que alimenta este procesador es bastante alta y es lo que hace el mayor consumo en el equipo. Voy a hacer el ejemplo rápido para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver que aquí está conectado el procesador y esta es la ventaja que podemos hacer con este. Si yo me diera continuidad aquí rápidamente, coloco el negativo, miren, lo voy a colocar aquí y voy a medir acá la continuidad después de la bobina, es decir, porque yo sé que aquí alimenta este circuito. Colocarlo aquí, vamos a verlo por aquí, vamos a ver, coloquemos aquí, vamos a ver cuántos ohms marca, subámoslo a la escala de, vamos a ver si está bien conectado, digamos, miramos la continuidad si está aquí, vamos a ver aquí, listo, colocarlo aquí, miren, entonces voy a colocar así en la escala, vamos para ver. Entonces si verificamos en la escala de ohmios, vamos a ver aquí, qué pena hay, que no está dando en contacto aquí. Miren el valor que nos marca, voy a colocarlo aquí, miren, si estuviéramos marcando el valor resistido de este componente, de este procesador, miren lo que nos marca. Ahora yo qué voy a hacer, voy a quitar el procesador y voy a medir, como si haga cuenta que voy a medir, ya no voy a medir lo que, mire que el valor ya no nos marca un valor tan bajo. Y cuando lo coloqué me marcó un valor resistivo muy bajo. ¿Qué quiere decir eso? Van a ver que los procesadores, los chips de video tienen un valor resistivo muy bajo y por ende pues cuando la resistencia es muy baja van a haber un consumo bastante, va a pasar mucha corriente por ese componente. Y eso ya lo expliqué en el ejemplo aquí de la hojita con este circuito sencillito. Este es otro ejemplo más para que lo tengan en cuenta aquí. Bueno, listo. Voy a dejarlo ahí. Ahora entonces vámonos a identificar la resistencia. Dentro de las resistencias encontramos en las imágenes, encontramos los siguientes ejemplos. Voy a colocar aquí el PDF y lo voy a correr por aquí. Mire que aquí está la resistencia, encontramos unas resistencias bastante grandes. Miren esta verdecita que está acá. ¿Esta resistencia cuál es? Entonces vamos a ver que esta resistencia, podemos verlas que es de esas resistencias que encontramos en la entrada. Este es el adaptador, miren que por aquí entra la corriente, van los dos MOSFET y esta resistencia grande son fáciles de identificar. Esta es la resistencia que sensa la corriente. Vamos a ver el valor cuánto es. Dice R010, es una resistencia bastante bajita. Prácticamente esto me diría como si fuera un hilo, porque van a ver que la R cuando está antes va a ser como un punto, una coma, y va a ser 0,110, o sea, dice una resistencia bastante bajita. Vamos a medirla. Entonces voy a coger el multímetro en la escala de 200. Miren, vamos a medirla. ¿Cuánto mide? Voy a medirla acá, vamos a ver. Ya la vieron igual acá, yo creo que ahí igual la puede. Voy a colocarla aquí de esta manera, voy a colocar el multímetro todo aquí. Y miren el ejemplo de la verdecita, puede ser como esa que está ahí. Voy a medirla acá, miren cuánto nos marca. Miren el dibujo, miren el PDF y miren la marcación. 0,6. Recuerden que yo aquí tengo que sumarle más lo de la punta, miren. 0,0. O sea, de que esta resistencia es tan bajita.
que debería marcarme 00 o algo, pero los dígitos acá en el multímetro no los tiene pues para mostrarme el valor exacto como tal. Pero tengo que tener en cuenta el valor del cable que me está midiendo. Es una resistencia bastante bajita, bastante grande y es la que censa la corriente. Recuerden que esa resistencia es bastante grande y un valor bajito porque por ahí va a fluir los 19 voltios de la tensión principal, de la corriente principal, y por ahí va a fluir la corriente que va a alimentar toda esta tarjeta, se va a energizar y esa corriente va a pasar por aquí. O sea que no puede ser pequeñita porque si no se va a quemar, se va a dañar, no va a fluir la corriente que es. Esto tiene un tamaño. Recuerden que los componentes electrónicos también tienen algo importante en el tamaño y que vamos a ver que entre mayor tamaño pues van a tener mayor potencia y van a disipar mejor el calor y va a fluir mayor corriente por ahí. Entonces aquí vemos el ejemplo en esta resistencia que es bastante grande comparadas con las que vamos a ver ahora. Entonces es una resistencia, valor muy bajito. También pueden utilizar la calculadora si quieren para que se den cuenta, pero ya saben que siempre normalmente esta resistencia muy bajita. ¿Dónde encontramos esta resistencia tan bajita? Aquí encontramos otra, en esta que está aquí, una resistencia también muy bajita que podemos encontrar, donde se ensa lo que es la parte de la corriente de la entrada de corriente de un equipo portátil. ¿Qué otras resistencias podemos encontrar? Vamos a ver, miren esta tarjeta, y aquí está el IC que controla lo que es la parte del charger que conocen, controla lo que es la corriente, alimentar la batería y también controla el paso de habilitar este circuito acá para que pase la corriente y fluya por acá para el demás circuito. Vamos a ver este circuito y vamos a ver la resistencia ahí. Entonces ya vemos un ejemplo. Vamos a ver este otro ejemplo. Miren aquí hay varias resistencias. Aquí hay una que dice, en este caso dice 100, pero simplemente sería el 10 y el valor de acá, pues, de 0 que acá no sería nada, sería un 0 ahí, entonces sería de 10 ohms. Entonces vamos a medirla. Aquí estamos simplemente haciendo las mediciones. Esto de la resistencia tiene bastante información, pero yo trato de simplemente hacerlo lo posible más práctico aquí. Bueno, entonces lo coloco en la escala de 200 ohms. Vamos a ver cuánto nos mide. Nos marca, esta resistencia es de 10 ohms. Van a ver que nos marca 10.6 porque tengan en cuenta el valor de la punta, que es 10.6. Entonces ahí está claro, ahí está bien. ¿Puedo cambiar la polaridad? Claro, no hay ningún problema. Miren, igual la va a leer igual. Mire, no va a incidir en nada. Si vemos esa resistencia, es una resistencia de un valor muy bajo. Vamos a ver qué otra tiene por acá. Aquí hay una que dice 103. En ese caso serían los dos primeros indicadores, 1 y 0, y los otros serían 3 ceros. El exponente sería 3, o sea que hay que multiplicar 10 por 1000. En ese caso, entonces tendría que subir la escala acá serían 10.000. Entonces tengo que subir la escala a 20K. Entonces vamos a medirla. Coloquemos acá. 10K, 0.4 más lo que mide la punta y la tolerancia que pueda medir, pero miren que esas resistencias por ahora están marcando muy bien sin ningún problema. Vamos a tomar de otro ejemplo. Miren que aquí hay otra que dice 4007, en este caso dice 47. Se toman los dos valores y se multiplica por, en este caso, por exponente 10 al lado sería, o por 100 sería 4700. Vamos a colocarla aquí entonces en 20K porque en la escala de 2000 no me cabe. Y me marca, qué pena, estoy marcando la que no es. Y me marca, ahí está, 4700 debería marcar, pero recuerden que eso tiene una tolerancia dependiendo si es del 5 o del 1%, pero y también pues lo que mida la punta. Bueno, ahí tenemos otro modelo que dice 51B, es decir, aquí encontramos una que dice 51B y ya tiene dos dígitos acá al principio y tiene una B que tenemos que saber de qué se trata. Entonces vamos a ver esa 51B de qué es. Entonces simplemente yo me puedo ir a la tabla y le coloco aquí si quiero, o si ustedes ya han grabado si saben cómo funciona ahí, entonces le coloco aquí 51B, entonces le coloco 51B, a ver cuánto nos da. Le coloco 51B y me dice que es de 3320 kilómetros, 3.32 kilómetros. Entonces vamos a ver, vamos a medir cuánto nos da eso. Entonces 3.32 kilómetros para que lo tengan presente cuando vamos a hacer la medición. Listo, vamos a medirla. 3.3 kilómetros, entonces vamos a medir en la escala de 20 y ahí está, vea, 3.3, pero aquí nos dice el valor, vea, ahí está 3.27 kilómetros porque está en la escala de 20K. Entonces la resistencia está marcando dentro de los valores o la tolerancia que nos dice y está bien si la fuéramos a medir. ¿Qué vamos a tener en cuenta en este circuito? Por aquí nos aparece otra, midámosla también, 4R7, entonces el 4 sería 4.7
4.7, entonces la escala de 200 ohmios. Vamos a medirla aquí. 4.7 y agréguenle 4, lo que nos medía la punta, 5, ahí está el valor, vean. Ese valor a veces no le toman en cuenta, la de la punta, y a veces puede pensar que no está bien y simplemente es que la punta pues tiene un valor aquí, miren, esto es un cable y tiene un valor resistivo aquí. Bueno, ya vimos entonces esas resistencias. ¿Qué podemos apreciar en este circuito? Yo les comentaba que en la primera parte les di un ejemplo que hay resistencias de valor muy bajo, que son las que sirven como limitar el paso de la corriente o protección para este circuito. Este es el charger, que le conocen, y vamos a ver que este charger tiene un capacitor aquí en la entrada, en este caso sería el positivo, y va a alimentar este IC. En el caso de que este IC se ponga en corto, pues esta resistencia se va a calentar o no va a pasar más corriente de aquí para acá, entonces el circuito se va a aislar en cierta forma. Cuando nos damos cuenta que está mala, pues a veces vemos que esta resistencia nos marca un valor muy alto porque está carbonizada o está abierta en algunos casos, pues si el corto fue muy grande. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que esta es justamente la entrada de corriente? Simplemente yo tomo unos parámetros, por ejemplo, que el valor es muy bajito, entonces va a fluir más corriente que con estas que están por acá. Y es mucho más grande, ¿no? Que estas que están valores son más altos, entonces vemos que protección, normalmente los circuitos colocan resistencias muy bajitas. ¿Cómo yo sé que este es el positivo? Pues si yo quiero simplificar o quiero saberlo de pronto, pues puedo colocar el negativo, la parte del chasis de la board del negativo. Entonces la voy a colocar aquí a ver si la pueden ver. Lo coloco aquí y comparo acá el negativo con el otro pin, no con donde está con donde está el capacitor. Entonces voy a colocar el negativo aquí y voy a colocar aquí simplemente para que ustedes vean nomás. Entonces voy a colocar aquí el negativo y voy a mirar a ver cuánto me marca en el multímetro acá. Si este fuera el negativo, entonces este sería el negativo. Este podría ser el negativo, miren, este es el negativo y este sería el positivo. Entonces, o sea que si está entrando por la línea positiva del IC. Porque si este es el negativo, este capacitor que no lo hemos visto, que no tiene polaridad, entonces este es el negativo, yo sé que es porque le estoy tocando el negativo de la board, entonces este sería el positivo, ya sé que está la entrada y este es la resistencia que está protegiendo este circuito. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver otro ejemplo de esa resistencia que puede servir como protección o limitar el paso de la corriente. Aquí vemos, este es el chip de sonido. ¿Cómo yo sé que es el chip de sonido? Porque simplemente aquí dice el modelo, tiene un logotipo de Realtek y me dice la referencia, esa me puede aparecer en administrador de dispositivos. Entonces yo sé que este es el sonido, entonces yo la voy a colocar aquí. Mire que aquí está la referencia. Si muchos que han instalado, que son buenos para instalar controladores y software, pues se van a dar cuenta con la referencia. Bueno, aquí vemos una resistencia. Mire que el valor es bastante bajito. En este caso es de 0 ohm. 0 ohms prácticamente sería como un cable. Pero ahí la colocan en ese valor. Y yo voy a medirla en la escala de 200. Vamos a ver cuánto nos mide primero. 0.04, pero si es de 0 ohm, ¿por qué me mide eso? Porque recuerde que tiene conectada estas puntas, están marcando también un valor resistivo. Esto funcionaría prácticamente en este caso, esta resistencia funcionaría como un fusible, un sistema de protección acá. Como un fusible van a ver que aquí hay un capacitor y si van a ver la pista es bastante grande y entra este, es decir que por aquí va a alimentar, se va a alimentar este circuito. Aquí hay un capacitor, este sería el positivo y el lado de acá sería el negativo. Yo lo sé porque ya hicimos la prueba dentro de esto. Vamos a ver entonces otra resistencias. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente step down. Aquí vemos que hay una fuente step down. Ya se la mostré en otra parte, en otro video. La configuración y por el otro lado está el IC que funciona ahí. Entonces vamos a ver debajo del IC encontramos unas resistencias también bajitas. Miren, aquí ya vimos esta es de 0 ohms. Ya sabemos que está ahí. 2.2 ohm y aquí vemos otra de 2.2 ohms. Miren acá. Está muy bajita, esta la sigue y está igual que la otra 2.2 ohmios. Miren, 2R2, mirámosla para que no se queden con la duda. 2.2 más lo que nos marca el aquí, bueno. Y la de 0, miren. Y si la medimos, puede que entre por acá o la corriente en otro lado. Listo, hasta ahora simplemente hemos visto resistencias, que no hay ningún problema la medición porque nos ayudamos con los números que tienen arriba o con el código que lo podemos consultar en la página de internet o una aplicación que tengamos. Vimos unas resistencias bastante grandes. Ahora vamos a ver unas muy pequeñas. Entonces muchos se preguntarán, bueno, esas resistencias que están muy pequeñas, por lo menos acá, mírenme. Otro ejemplo de resistencias muy bajitas en este USB, miren.
esta resistencia es bastante bajita, de 0 ohm. Y si van a ver, esta es la alimentación de los 5 voltios, si ven el circuito, de los 5 voltios del USB 3.0 o 2.0 si es el caso. Van a ver que una resistencia va a funcionar como fusible. Simplemente que si aquí hay un corto, aquí en la salida de esos USB porque se chocaron la línea, el positivo y el negativo, o el dispositivo que conectaste se quemó, pues va a ver que esta resistencia se va a calentar, se va a abrir o se va a carbonizar y el valor va a ser tan alto que no va a pasar la corriente de aquí hacia allá, entonces no va a fluir la corriente. Miren, ahí tiene el reguladorcito tipo LDO. Y vamos a ver ahí. Entonces, ¿qué otra cosa podemos mirar? Resistencias muy pequeñas. Hay resistencias en esto que son muy pequeñas. Esas no tienen ninguna referencia. Como por ejemplo, vamos a ver las de aquí. Vean. Miren que debajo del procesador del PCH van a ver resistencias muy pequeñas. ¿Y cómo saber su valor? Ahí sí nos toca ayudarnos. Primero con el esquemático puede ser. O la otra es utilizando el multímetro. Por ejemplo, vamos a utilizar el multímetro aquí. Voy a medir esta. ¿Cuánto nos mide? Y mire que no me marca. Vamos a ubicar otra, mire que no me marca, o sea que el valor puede ser mucho más alto. Voy a ubicar estas que están acá. Estas dos resistencias, vamos a ver de cuánto es el valor. Lo tengo en la escala de 200 ohmios, a ver cuánto me marca. No me marca, voy a ir subiendo la escala. Trata ya casi como de marcar, mire que ahí trato como el multímetro de marcar, ahora sí vea. 2.2 kilo ohmios, puede marcar aquí. Mire que aquí en 2000 ohmios 2K no me marcó, porque el valor es un poquito más alto. Entonces debe ser que donde 2.2 kilo ohmios. ¿Ven? Listo. Si ven estas resistencias que son de color pequeño, o sea, que de color oscuro, y son muy pequeñitas, son de color oscuro, son de valores un poquito más altos. Estamos hablando de valores de 1200, 3200, 5000, valores mucho más altos que a veces no las podemos ni siquiera medir en la escala de 200 porque el valor es un poco más alto. Vamos a ver qué resistencias por donde pasan ciertas señales. Por ejemplo, aquí en el IC de sonido, vamos a ver que hay unas, miren, que pueden servir que donde entre una señal y salga para otro lado, que entre o se comunique otra vez con el IC. En la fuente sit down también las podemos encontrar. Vamos a ver si las logro mostrárselas aquí. Vemos aquí también muy pequeñitas, miren, que entran y comunican con un componente afuera y vuelven y entran acá, hace la comunicación de la señal. Y así lo podemos encontrar también en el procesador, en el PCH. En muchos circuitos las podemos encontrar. Ya nos tocaría entrar a mirar cómo podemos saber el valor. Exacto. ¿Qué hay que tener claro con estas resistencias? Que son de color oscuro y son brillantes. Si a veces a veces hay personas que confunden las resistencias con bobinas, porque hay bobinas, no la hemos visto, pero las bobinas normalmente vienen también de color oscuro y esas vienen color mate. Estas son brillantes, entonces a veces se suelen confundir y a veces las suelen medir y les marca, mire, esta es una bobina, ¿qué dice aquí? L4707, aquí nos dice L47 y eso es una bobina. Y si no la miramos bien pensaríamos que es una resistencia. Y cuando la vamos a medir, no es que es una resistencia marcada bajito. Es una resistencia a un valor ohmico muy bajo, está bien. Y resulta que eso simplemente es una bobina. Tiene que marcar en ese caso, va a marcar. Mire, es una bobina y en ese caso nos va a marcar. Voy a hacer simplemente la prueba. En ese caso nos va a marcar un valor muy bajo. Mire, vea, marcan 0.0. Miren cómo marcan, porque la tengo en la escala de 20. Pongámoslo en la escala de 200. Vea, 0.0, 0.6, es decir, está marcando como si fuera un alambre, vea, que es lo que está aquí. Vea. Y a veces la suelen confundir y hacer un diagnóstico del componente que no es. Entonces ya vimos resistencias en la entrada, la tensión principal bastante grande. Vimos acá en la resistencia para censar lo que es la parte de la corriente de la batería. En los equipos de Apple podemos encontrar bastantes porque vamos a ver que vemos resistencias de este tamaño que censan lo que es la batería, las demás corrientes de los 3 y los 5, otros voltajes. Vimos resistencias mucho más grandes que alimentan los circuitos fuentes step down o charger. Esta fuente step down alimentan los IC. Miren por acá. Sirven como medio de protección, como un fusible también. Dentro del USB u otro circuito que lo pueden utilizar como medio de protección. Ya los vimos cómo medirlas, no tienen polaridad. ¿Cuáles se suelen dañar? Es la pregunta que muchos harían. Entonces vamos a ver esa parte. Voy a quitar este cuadro de PDF para que no nos estorbe. Y vamos a verla. Aunque aquí me faltó una,
que las voy a tratar de mostrar fue las array, que son las que vienen varias resistencias en una, que no hicimos la práctica. En este modelo no encuentro, pero voy a mostrarles otra tarjeta para que no se nos quede eso después. Voy a buscar en esta tarjeta, mire, esta es otra tarjeta de buscar esa de tipo array, que son varias resistencias en una. A ver si la logro ubicar para podérselas presentar. Vean, aquí hay una. Aquí hay una que dice 222, simplemente que tengo la tarjeta al revés, ¿no? 2222. Entonces, ¿cuánto sería esa resistencia? Vamos a medir. Como son varias, en un encapsulado hay 4 resistencias que van a marcar el mismo valor. Entonces, yo cojo un pin acá y el otro. Aquí lo tengo en la escala de 200, bien que no marca, porque es 222, entonces serían 22 más 2 ceros, serían 2200. Entonces, en 2000 no me serviría, en 20 casi me serviría. Vamos a ver cuánto marca. Véala, 2.16. Marco otra 2.16 y así marcaría las 4 y me van a dar. Es decir, es una resistencia RAID donde vemos 4 resistencias del mismo valor en un solo encapsulado. Eso lo hacen simplemente para simplificar, o vamos a ver que para no colocar varias separaditas colocan una misma, o si pueden trabajar también en circuitos en paralelo, pueden trabajar en paralelo para disipar un poquito mejor el calor en esos circuitos. Aquí hay otra, mírela acá en los puertos, mira, acá hay otra 3.3 0, listo. Y así podemos encontrar muchas acá. Mire que aquí hay una resistencia bastante grande. Mire, esta resistencia es la entrada que sensa la corriente de esta laptop del equipo Lenovo. Mire el valor. R0110, un valor bajo. ¿Esta de cuánto es? De 10 ohms. ¿Esta de cuánto es? De 2.2. Si vemos estos circuitos, vamos a ver, es la misma resistencias con los mismos valores. Las distribuciones casi son las mismas. Esta es de 6,8. Esta sería de 10 ohmios. Vamos a ver resistencias, valores bajos, valores más altos, y vamos a ver que donde se necesite más corriente pues van a necesitar resistencias más grandes o un valor más bajo. Por ejemplo, aquí mire, vamos a ver en qué otra etapa. Pues vamos a ver, aquí me quedaría un rato mostrándoles varias resistencias, y aquí hay otra array. Miren, aquí hay otras array, bastantes, miren, las vean, aquí está 33.0, es una resistencia mucho más baja y van cerca que a la unidad aquí, a la PU, como se llama esto acá. Bueno, entonces ahí ya hemos visto eso. Ahora la pregunta del millón, ¿cuáles se suelen dañar? Porque la pregunta es, bueno, a mí me interesa saber es, ¿cuáles se dañan? Entonces muchos dirán, esta se daña porque está en la entrada y es muy bajita. Esta resistencia casi no se daña. Y muchos dirían, no, pero ¿por qué no se daña si es la más bajita donde entra toda la corriente? Entonces si se daña algún componente acá adelante, pues esta tiene que dañarse, ¿no? Por protección. Pero vamos a ver que no se daña, simplemente está sensa la corriente, y por eso su diseño es que tiene que colocar, porque aquí pasa la mayor parte de corriente, tiene que censar muy bien la corriente para de un lado al otro, de la entrada a la salida. Eso es un test que se le hace a nivel de circuitos internamente dentro del labor. Esta no se daña, esta acá tampoco. Entonces usted pregunta, ¿cuáles se suelen dañar? Entonces podemos ver que en muchos casos las que se suelen dañar son las que trabajan la fuente step down, es decir, las de protección que alimentan el controlador de esa fuente step down, las que alimentan los circuitos IC para el audio. Si se quemó el audio, por aquí se estalló el audio porque hubo una sobrecarga o algo pasó, pues vamos a ver que esa resistencia se pone en corto. Puede ser la de la LAN, que vamos a ver que es muy común que se dañe esa la LAN. ¿Por qué? Porque normalmente cuando trabajamos con LAN con cable, pues es posible que haya una descarga y esa descarga pase. En muchos casos puede pasar del transformador, de este transformador que funciona como aislante, puede pasar de aquí a acá y daña el circuito, el chip de la LAN o la fuente sit down, o en estos circuitos. Aquí no vimos lo que es la parte de el KBC, pero aquí vamos a ver que en el KBC también vamos a encontrar resistencia muy bajitas. Vean, por aquí encontramos una, si no estoy mal. Por aquí creo que había una, por aquí me pareció ver una ahora. Vean, aquí está, 2R2 2.2 ohmios. Y aquí hay una bobina, esto es una alimentación, si no estoy mal, la alimentación que se llama BLP para alimentar este KBC y que funcione. Esto es una alimentación que necesita él para que trabaje. Bueno, entonces ahí vemos el ejemplo. Entonces ya vimos que las que normalmente se dañan son las que controlan esos IC, fuentes sit down, los chips de sonido, o también las que pueden estar cercanas al KBC también. Y una que tenemos que tener en cuenta es el valor resistivo del procesador. Vamos a ver que el procesador marca un valor resistivo muy bajo, y por eso vamos a ver que la fuente sit down en este circuito para alimentar el procesador consume bastante corriente, y por eso vemos que el procesador es el que más consume corriente por su valor resistivo interno. Aquí lo pudimos hacer el descarte porque sacamos el procesador, pero se imaginan en los procesadores que vienen soldados como estos,
que vienen soldados. Y a veces las personas miden acá la bobina, después de la bobina lo que hice la primera, en la iniciando el video, y marcan un valor bajito y dicen, no, es que esto está en corto. Y resulta que no está en corto, simplemente que el valor de este procesador o del chip de video es tan bajito que marca como si estuvieran cortos. Simplemente que es el que consume más, y vamos a ver que eso puede cambiar de un procesador si es Pentium, i3, i5, i7, en fin. Entonces, para que lo tenga muy en cuenta. Entonces ya se dan cuenta cómo es esto de las resistencias, cómo la configuración y cómo la podemos ver en la práctica cómo es. Se van a dar cuenta con el tiempo, cuando ya empiecen a medir todo lo que empiecen a medir, con el tiempo van a ver que ustedes normalmente van a utilizar la escala de ohmios o continuidad que han visto. Ya en otro video les mostré por qué, y van a ver que eso del valor de los ohmios o la resistencia de los componentes internos, eso es algo intrínseco que va a influir mucho. Por eso existe la ley de Ohm y todas esa las fórmulas donde nos hablan de valor de resistencia y todo eso del componente. Entonces, por eso el multímetro se utiliza mucho en esta escala de ohmios o continuidad. Hay gente que le gusta ohmios y a mí me gusta continuidad. Ya la tengo ya el tiro, como se dice. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado, que les haya aclarado algunas dudas. Yo sé que quedan más dudas todavía, pero a medida que vamos viendo los otros componentes, seguramente se van a despejar esas dudas. No se desalienten de pronto porque a veces no entienden un tema. Si quieren aprender, repitan el video, que esto es muy sencillo, volverlo, darle play, replay, y van a ver que esto. Algo que se me quedó, porque ven que es mucha información, vimos que algo, no sé si alguien, muchos no detallaron, que las resistencias, todas las resistencias que les mostré, no les mostré la letra, pero yo en el primer video les mostré que era la letra R, ¿no? Muchos no analizaron eso. Aquí no tiene la R, pero en una vamos a ver que dice PR o R, y ese es el símbolo de la letra que nos dice del componente, PR o R. Vamos a ver si esta la tiene acá. Yo creo que de pronto a algunos se les pasó. Y vamos a ver aquí. Aquí está esta. Miren aquí. Esta dice PR 53, es decir, porque estaba en una etapa de potencia, en ese caso de poder, Power R, PR, y vamos a ver que ese PR, si trabaja en una etapa de potencia, pues la voy a encontrar simplemente como la R solita, que nos va a indicar que es una resistencia. Pero aquí no dice PR, para que lo tengan en claro. Entonces simplemente era eso, para que no nos quede. Como les digo, esto es mucha información para poderla condensar en un video tan corto, pero espero que les pueda servir. En otro video les compartiré más cosas. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó este video y quieren seguir que les suba más videos sobre esto, pues con mucho gusto, pero escríbanme ahí porque así yo me doy cuenta si les interesa o no estos videos. Espero verlos pronto. Chao, chao. Consigan el multímetro. Importante el multímetro y empezar a practicar, porque la práctica es que es lo que sirve. Tanta teoría no sirve si no hacemos la práctica. Bueno, pues chao, chao, se me cuidan.